Forzado por el placer. Por el autor, Lim Seron Agridulce. Capítulo final: Simbiosis carnal. Advertencia: contenido sexual, abuso sexual y tortura. Los sonidos obscenos resonaban contra las delgadas paredes de la habitación, escapando como un eco siniestro que parecía burlarse del sufrimiento de Alastor. Erion lo sometía con brutalidad, usando su cuerpo como si fuera un objeto, un juguete para saciar sus propios deseos retorcidos. Cada beso era una mordida, cada caricia dejaba marcas en la piel, cada gota derramada en su interior con esa asquerosa esencia era desagradable y cada movimiento era un recordatorio constante de su inevitable final. Lo odiaba a Erion con cada fibra de su ser, odiaba la situación en la que se encontraba, pero, por más repugnante que fuera, prefería que él lo hiciera y no los demás invitados que observaban con miradas lascivas, excitándose y complaciéndose a sí mismos mientras presenciaban el espectáculo. Alastor intentaba concentrarse en sus rostros, en sus cuerpos desnudos y en los gemidos que escapaban de sus bocas, grababa cada detalle en su memoria, pues el simple hecho de imaginar su futura venganza era una forma de mantener la cordura. Los maldecía en silencio, jurándose a sí mismo que al salir de allí iba a cazarlos uno por uno. Voy a matarlos. Mataré a cada uno de ustedes. También pensar en la venganza mantenía alejado el recuerdo de su amado Angel, no quería enmancillar lo único bueno que le ha pasado con una situación desagradable, no quería usarlo para escapar de esa despreciable realidad. Erion notó que Alastor no estaba concentrado en él, que su mente vagaba en algún lugar lejano. Con un movimiento brusco, lo agarró fuertemente por las mejillas. Erion, mírame, le ordenó, volviendo sus embestidas más violentas, provocando espasmos en aquel cuerpo débil. Erion, te lo preguntaré una vez más, dijo, tomando ligeramente el cuello de Alastor, ¿te cogiste a mi manzanita? Este no pudo responder pues aunque el agarre no era del todo fuerte, le quitaba el aliento, además esas embestidas tocaban un punto sensible que lo hacía estremecer, impidiéndole formular alguna palabra coherente. Erion, malinterpretando su silencio, aumentó el ritmo, moviéndose con más fuerza, clavando sus uñas en aquella piel hasta hacerla sangrar. Quería que el venado sufriera, que se arrepintiera de haber tocado lo que le pertenecía. Alastor volvió a dirigir su mirada hacia algún punto fijo en la habitación. No quería ver ese rostro, esos ojos que lo va a seguir hasta en sus más profundos sueños. Pero lo que logró visualizar lo horrorizó aún más. Todos los invitados habían sacado sus celulares, capturando cada ángulo, cada expresión, cada movimiento de su cuerpo. Las cámaras lo rodeaban, documentando su humillación con una frialdad que lo hizo sentir aún más vulnerable. Erion, concéntrate en mí. Al percatarse que nuevamente estaba siendo ignorado, lo bofeteó fuertemente al borde de sacarle un par de gotas color carmín. En respuesta solo hubo un par de lágrimas, que empezaron a salir no por el golpe, sino por miedo. Alastor, no se lo muestres, murmuró, con una voz quebrada por el dolor y la desesperación. Sabía que esos videos serían usados en su contra, pero lo que más le preocupaba era que llegaran a su amado. ¿Qué pensaría si lo veía de esa manera? Complaciendo a otro hombre, dejando que su cuerpo fuera marcado y usado sin resistencia. Le asustaba pensar en ello, pensar en la reacción de su amado, ver aquellos ojos repletos de decepción y asco. Erion direccionó su mirada, al ver lo que el cervatillo contemplaba con tanto dolor, sonrió con crueldad al ver las númeras cámaras. Erion, no debes preocuparte por eso, después de todo, tú ya no estarás aquí para ver la reacción de mi manzanita. Como burla, cambio de posición, colocándose detrás de Alastor y levantándolo por las piernas, mostrando una pose donde se viese más vulnerable ante las cámaras. Algunos de los invitados comenzaron a acercarse, tocando sutilmente el pecho y las piernas de Alastor, explorando su cuerpo como si fuera un objeto. Una joven tomó la iniciativa, inclinándose para lamer su miembro, saboreándolo, provocando que Alastor se estremeciera. Poco a poco los demás empezaron a imitarla, empezaron a recorrer cada parte de su cuerpo con sus manos y sus bocas, incluso se peleaban para entrar junto con Erion. Aquella sensación era electrizante, los besos rudos, las mordidas, los rasguños y los múltiples besos, lo estaban volviendo loco. No logró soportar por mucho más tiempo y en un par de minutos llegó al clímax. Erion, sin ninguna pizca de cuidado, lo arrojó sobre la cama, permitiendo que los hombres y las mujeres comenzaran a rodearlo,
él al percatarse de esa peligrosa cercanía, retrocedió lo más que pudo, cerrando las piernas, tapando su cuerpo con una sábana. Se sentía realmente asustado, había tantas miradas hambrientas y tantos cuerpos desnudos que se sentía al borde de un colapso nervioso. No estaba seguro si podía soportarlo, su única opción era la suplicar por que Erion se apiade de él. Alastor, cógeme tú, solo tú, por favor, dijo casi como un susurro, mordiéndose la lengua hasta hacerla sangrar, no quería hacerlo, pero mínimo ese bastardo tiene más tacto y busca placer para ambos, no solo para él. Erion, qué ardiente escucharte decirlo, pero desafortunadamente para ti, yo ya me siento satisfecho. De repente, Alastor comenzó a sentir las numerosas manos deslizarse sobre su cuerpo, como una enredadera llena de espinas haciendo sangrar hasta el más mínimo rincón de su ser, dedos fríos que se entrelazaban en su piel sin tacto alguno, cada cavidad era ocupada, cada espacio vulnerable explotado sin piedad. Mientras los hombres se peleaban por su turno, algunas mujeres se acercaban lentamente a la única parte de su cuerpo que les interesaba, comenzaron a subirse sobre aquel trozo de carne moviéndose de manera frenética en busca de su propio placer. Cada vez que Alastor eyaculaba, otra tomaba su lugar sin darle un momento de descanso. Erion observaba desde un rincón con una sonrisa sádica dibujada en su rostro, los gemidos y jadeos de Alastor mezclados con los sonidos de los cuerpos que lo rodeaban, eran música para sus oídos. Verlo sometido, reducido a un objeto de placer le provocaba una satisfacción profunda, pero no era suficiente, necesitaba quebrarlo por completo, hacer que Alastor se arrepintiera de haber osado robarle a su amado ángel. Erion, parece que lo disfrutas, murmuró, acercándose con paso lento, deteniendo aquel espectáculo. Alastor, exhausto y al borde del colapso, pensó que todo había terminado y quizás ahora lo dejaría ir, o al menos le permitirían descansar, pero su esperanza se desvaneció en el instante en que una joven fue arrojada brutalmente sobre la cama. Aquella mirada perdida, casi inconsciente le hizo saber que aquella señorita era una víctima más de Erion, una que estaba consciente de lo que hacía, pero su mente estaba tan rota que ya no le importaba lo que le pase. La joven, con movimientos mecánicos, comenzó a abrir las piernas, exponiendo su feminidad húmeda y vulnerable. Alastor entendió de inmediato lo que Erion pretendía, no se trataba solo de su sufrimiento, sino de obligarlo a participar activamente en la degradación de otro. El mensaje era claro, no solo quería romper su cuerpo, sino también su espíritu. Erion, ¿qué esperas? Métele tu linda verga. Como una amenaza sutil, cada hombre que estaba observando se acercó, era claro que si no obedecía, algo peor puede llegar a pasarle. Alastor, con movimientos torpes y vacilantes, se posicionó sobre la mujer que yacía frente a él. Sentía como su miembro era apretado por la cavidad de aquella desconocida, una sensación que lo llenaba de incomodidad y repulsión. No sabía qué hacer, cómo moverse, era obvio que era su primera vez con una mujer, y su inexperiencia lo hacía sentirse aún más vulnerable. Erion, ¿qué mierda esperas? Comienza a moverte. Alastor intentó obedecer, pero sus movimientos eran torpes y descoordinados, no podía concentrarse, no podía pensar, cada segundo que pasaba era una tortura, una humillación que lo consumía por dentro. Erion, carajo, eres una mierda en esto, se burló, observando con sadismo cómo aquel torpe demonio luchaba por cumplir sus órdenes. De repente, Alastor sintió una presencia detrás de él, un hombre empezó a posicionarse en su entrada y antes de que pudiera reaccionar, sintió cómo era penetrado con violencia, un dolor agudo que lo hizo arquearse y gemir, siendo forzado a moverse al ritmo de aquel hombre, mientras al mismo tiempo intentaba mantener el ritmo con la mujer. Era una situación grotesca, una violación de su cuerpo y su voluntad que lo dejaba sin aliento. Erion, tienes tu pene en una vagina y al mismo tiempo te están cogiendo el culo. Una sonrisa cruel se formuló en el rostro de Erion, ahora que has probado ambos, ¿cuál prefieres? Alastor, ninguno, murmuró con la voz quebrada por el dolor y la humillación. Erion no estaba satisfecho con esa respuesta. Agarró fuertemente el cabello de Alastor, tirando con fuerza a Erion, no mientas y responde. ¿Cuál prefieres? Alastor no quería responder, no quería admitir que ninguno de los dos actos le gustaba, que no deseaba a nadie de esa manera,
incluso su amor por su amado ángel no podía ser incluido como respuesta, prefería 1000 veces su agradable compañía, que cualquier acto sexual forzado como este. Erion, si no vas a elegir, entonces tendrás ambos. Más personas se acercaron, apropiándose de su boca, sus manos y cada parte de su cuerpo. Su única y última súplica fueron gemidos, palabras entrecortadas que nadie escuchó, no quería que lo hicieran, no quería sentir la asquerosa esencia de ellos, pero no había escapatoria, estaba atrapado, completamente a merced de sus captores. Algunos, mientras esperaban su turno, sacaron nuevamente sus celulares, grabando el espectáculo lascivo con una frialdad que hacía que se sintiera aún más expuesto. En el lente de una cámara, vio su reflejo, su cuerpo violado, su expresión de dolor y humillación, era como si estuviera fuera de sí, observando la escena desde lejos. Esto es una pesadilla. Muy pronto voy a despertar, y él estará a mi lado. Tengo que despertar. Despierta, despierta, despierta. Cada segundo era más intenso, más insoportable que Alastor quedó totalmente en blanco, su mente se desconectó de la realidad a manera de mecanismo de defensa. Ya no hablaba, ya no luchaba, su mirada estaba perdida, vacía, como si fuese una muñeca de trapo, la sonrisa que una vez lo caracterizaba había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por un gesto neutral, casi melancólico. Erion lo observó con satisfacción, finalmente, lo había roto. Se acercó a su oído, susurrando con una voz llena de triunfo, tal vez tu alma ya tenga dueño, pero tu cuerpo es totalmente mío. Lucifer recorría frenéticamente cada rincón del infierno, creando un gran caos a su paso, buscó en cualquier lugar donde Erion pueda tener cautivo a su amado. Primero revisó la oficina, encontrando nada más que papeles desordenados y estantes polvorientos, después buscó en los prostíbulos, tabernas, hasta el laboratorio donde Erion fabrica sus drogas, pero no encontró ningún rastro. Un poco frustrado se detuvo en medio de una calle desierta, cerrando los ojos por un instante, al igual que su padre, el gran creador, podía escuchar las voces de quienes lo invocaban. Entre el mar de susurros mortales y demoníacos, buscaba desesperadamente la voz de Alastor, pero no lograba encontrarlo. Lucifer, cariño, ¿dónde estás? Murmuró en un tono apenas audible, déjame escuchar tu voz. Solo pronuncia mi nombre, piensa en mí y podré encontrarte. Mientras tanto, Hosker lo acompañaba en la búsqueda aérea aunque intentaba ser útil, pero le resultaba complicado identificar al malnacido de Erion o a Alastor entre tanta multitud. Hosker, señor, si sigue causando tanto alboroto, alertará a ese estúpido, y será más difícil encontrarlo. Aunque no lo pareciese, él también estaba angustiado por encontrar a su jefe y las acciones impulsivas del rey lo estaban sacando de quicio. Lucifer lo miró con una mezcla de furia y desdén, él no tenía voz ni voto en esta situación, ni siquiera sabía por qué demonios estaba ayudando en la búsqueda si a él no le agradaba a Alastor. Muchas veces lo había escuchado decir que no le importaba lo que le suceda al demonio de la radio, incluso, a veces parecía desear que desapareciera, así que para Lucifer la ayuda de ese felino resulta ser un acto de hipócrita. Lucifer, guarda silencio, pecador insolente. Aquel grito logró que Hosker se erizara por completo, aún así intentó calmar al rey, pues no deben de perder tiempo en discutir, cada segundo que pasa es un segundo en el que Alastor puede estar sufriendo. Hosker, yo también quiero encontrarlo. Pero será más difícil si seguimos causando tanto caos. Lucifer bajó la mirada, los miles de pecadores y pequeños diablillos corrían en pánico en todas direcciones. Lucifer respiró profundo y trató de mantener la compostura. Lucifer, de acuerdo. Trata de comunícate con los demás para saber si lograron algo. Cherry Baggy y Nifty recorrían cada callejón, revisando almacenes, edificios y sitios de mala muerte donde Erion fue visto. Angel, por su parte, usaba sus conexiones para obtener información. Pero aún así, a pesar de sus esfuerzos, no lograban absolutamente nada. Erion parecía una sombra inexistente, ese bastardo era demasiado hábil para cubrir su rastro, incluso sus clientes no sabían nada más que su nombre y el costo de sus drogas, simplemente era un tipo que cuando desaparecía, lo hacía hasta en la memoria de los que lo vieron de reojo. Su única esperanza era Charlie, ella fue directamente con Asmodeus, pues él como su jefe podía saber dónde estaba o darle alguna pista para saber dónde pudo haber llevado a Alastor.
Interrumpió en el despacho del pecado de la lujuria tratando de entrar, pero el recepcionista le impidió el paso. Lo lamento, pero el señor Asmodeus no está disponible en estos momentos, aunque la princesa es tachada como una joven calmada y amable. En estos momentos daba algo de miedo estar en su presencia y eso hizo que el pequeño diablillo empezara a temblar. Está en una reunión importante y dejó órdenes estrictas de no ser molestado y aquel que llega a desobedecer recibirá un castigo severo, y yo no quiero ser ese idiota. Charlie, me importa un carajo si está ocupado. Necesito hablar con él ahora. Intentó avanzar, pero dos guardias corpulentos bloquearon su camino. Aunque claramente no eran rivales para ella, trataron de mantenerla fuera de la oficina principal. Señorita Charlie, no puede pasar, dijo uno de ellos con voz firme pero respetuosa, por favor, retírese y vuelva otro día. Charlie apretó los puños, sintiendo cómo la frustración se apoderaba de ella. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, un IMP de aspecto peculiar apareció en escena. Fissaroli, ¿hay algún problema? Se acercó algo inquieto al ver tanto alboroto. Señor Fissaroli, la princesa Charlie quiere ver al señor Asmodeus, pero ya le dije que está en una reunión importante, explicó el recepcionista, aliviado de que alguien más se hiciera cargo de la situación. Fissaroli, la princesa. Fissaroli se acercó a Charlie con una reverencia exagerada y su tono de voz tambaleaba por los nervios. Lo siento mucho, pero Ozzy está ocupado. No creo que pueda atenderte hoy. Charlie, por favor, es un asunto de vida o muerte, suplicó derramando un par de lágrimas. Ver esa desesperación y angustia en la cara de la princesa le preocupó un poco. Algo realmente grave debe de estar sucediendo en el Anillo del Orgullo, pues no es normal que Charlie se presente así de la nada. Fissaroli, de acuerdo, la llevaré a la sala de juntas. En aquella sala, Asmodeus estaba sentado con una expresión de fatiga. Había contactado a la mayoría de los pecados por medio de una videollamada, para hablar de una situación que los tiene preocupados. Leviatán, Ozzy, sabemos que Lucifer puede encargarse. ¿Por qué demonios nos compete a nosotros? Hablaba Leviatán en un tono algo molesto. Belcebú, por eso mismo, sabemos que el cielo no se quedará de brazos cruzados y hay una gran posibilidad que Lucifer tenga que enfrentarse a alguien mucho peor que Adán y si esto escala puede pasar lo inimaginable. Habló Belcebú inquieta por lo que será el futuro del infierno si es que Lucifer llega a ser derrotado. Al no tener a alguien para protegernos, nos pondrá en la mira de los arcángeles. Asmodeus, y eso no es lo peor, añadió Asmodeus, tendremos que elegir al próximo gobernante y sabemos quién se propondrá como candidato. A nadie le gustaba la idea que Satán sea su nuevo rey. Con eso en claro, la guerra contra el cielo no será su único problema, puede que lleguen a pelear entre ellos para ponerse el título de gobernante del infierno. Belfegor, ¿crees que Lucifer será derrotado? Belfegor habló en un tono alterado, impropio de ella. Belcebú, espero que no, respondió Belcebú, su muerte sería la destrucción total de nuestro mundo, por eso debemos acabar con este problema de una vez por todas. Mamón, ¿y qué proponen? ¿Que le pidamos a Lucifer que organice una reunión con el cielo? Preguntó Mamón con sarcasmo. Ninguno de nosotros quiere poner un pie en ese lugar. Y es obvio que no queremos a ningún apestoso ángel en nuestro territorio. El debate continuaba sin rumbo fijo, hasta que la puerta de la sala se abrió de golpe. Asmodeus hizo una mueca de molestia, pero su expresión cambió al ver a Charlie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En ese instante dio por terminada la junta y se despidió dejando a los pecados algo inquietos por lo que ocurría. Asmodeus, Charlie, ¿qué haces aquí? Preguntó, levantándose de su asiento. Charlie, Erion se llevó a uno de mis amigos. Necesito tu ayuda para encontrarlo. Fissaroli ahora comprendía aquella preocupación. Ese desgraciado siempre causa problemas. Fissaroli. Ahora que fue lo que hizo ese sádico sexual, era obvio que a Fissaroli no le agradaba en lo absoluto, pues una vez propuso algo tan desagradable que ni siquiera el pecado de la lujuria sería capaz de hacer. Charlie, sádico ¿qué? Charlie no comprendía del todo aquella descripción. Fissaroli le explicó lo que Erion se dedica y lo que hace en sus tiempos libres, le contó que era un depravado, cada vez que le gustaba a una persona, lo obligaba a hacer toda clase de cosas sexuales llevándolos al límite del placer, tanta era su depravación que cada acompañante perdía todo rastro de la identidad.
Trata a cualquiera que le guste como un juguete, se divierte con ellos hasta romperlos, metafóricamente y literalmente. Sin embargo, eso no era lo peor. Se sabía que Erion es muy posesivo y si alguien llega a enfadarlo, estaría condenado a morir de la forma más sádica y asquerosa que ni en tus más horribles pesadillas podrás imaginar. Él es un ser tan despreciable en el anillo de la lujuria, pero a pesar de todo, su trabajo es impecable, sus drogas son lo mejor de lo mejor y el manejo de sus establecimientos es fenomenal. Incluso tienen algunos inversionistas de la familia Goetia y el mismísimo Mammon llegó a ser parte de ese negocio, y es excepcional cuando se trata de entregar un recado importante entre la realeza del infierno. Los pecados lo odiaban, pero admiten que es un gran empresario y confían ciegamente en él. Por ese motivo aún sigue con vida. Charlie quedó aterrorizada, pues ahora comprendía por qué su padre está tan desesperado por encontrar a Alastor. Charlie, Asmodeus, por favor, ayúdame a encontrarlo. No le importaba si Erion es una pieza valiosa para ellos, lo único que le interesa es hallar a su amigo. Asmodeus, de acuerdo, haré lo que pueda. En ese instante un IMP entró algo alterado. Perdón por interrumpirlo, señor, pero el rey está causando un gran alboroto en el Anillo del Orgullo y hay varias solicitudes para que las almas vengan a refugiarse a su reino. Asmodeus, Lucifer, él también lo está buscando. Charlie, sí, mi papá está saliendo con Alastor. Ahora esta situación se complicó mucho, pues todos sabían la alocada obsesión de ese tipo hacia Lucifer y si algo malo llega a pasar, está seguro que el rey no solo querrá la cabeza de Erion en bandeja de plata, también la suya. Asmodeus, Ranita ve a la sala de máquinas para saber los últimos movimientos de ese malnacido, yo ayudaré a Lucifer. Charlie detuvo por un instante a Asmodeus, espera, yo quiero ayudarlos. Por favor, parte de este problema es mi culpa y... Asmodeus, y por eso te necesitamos aquí, respondió Asmodeus con calma, hay demasiada información en esas computadoras y necesitamos tu ayuda para coordinar la búsqueda. Asmodeus no quería involucrarla directamente en la búsqueda, pues nunca se lo perdonará si llega a ver algo desagradable. Intentaba mantener la calma, no podía evitar sentir una punzada de preocupación pues Erion era impredecible, y si Alastor estaba en sus manos, no había garantía de que lo encontraran a tiempo. Fizarolí, no te preocupes, princesa, dijo Fizarolí, intentando consolarla, lo encontraremos. Tras unas horas, Erion decidió que era momento de divertirse un poco con su amado cervatillo, haciendo una pequeña señal con sus manos. Todos los que se habían estado aprovechando del cuerpo de Alastor se alejaron de inmediato, dejando al venado temblando sobre la cama. Erion sostenía en sus manos un látigo, similar al que se usa en la equitación, balanceándolo de un lado al otro con una sonrisa sádica. Erion, te daré 30, dijo, acariciando suavemente la piel de Alastor con la punta del látigo, y tú me ayudarás a contar. Alastor tembló, incapaz de predecir cuándo llegaría el primer golpe. El primer impacto fue realmente doloroso, la piel le ardía como si hubiera sido tocada por el fuego, eso le impidió hablar, incluso sus gemidos se ahogaron. Erion, cuenta. Alastor, 1, murmuró Alastor, con una voz quebrada. 2, 3. Los siguientes golpes siguieron rápidamente, cada uno más doloroso que el anterior. La piel comenzó a enrojecerse y pronto aparecieron líneas de sangre que marcaban el camino del látigo, sus lágrimas caían libremente, mezclándose con el sudor y la sangre. Alastor, basta. Por favor. Erion, ¿a quién le perteneces? Como una indirecta Erion bajó el látigo hasta la entrepierna de Alastor acariciando sutilmente su miembro. Erion, ¿a quién amas? Insistió, con una voz llena de desprecio, golpeando con fuerza. Aunque era realmente insoportable, no podía darle una respuesta, a menos no la que Erion quiere escuchar, pues esa palabra, ese sentimiento, estaba reservado para alguien más, alguien especial. Ese bastardo podía robar su virginidad, su sonrisa, abusar de su cuerpo, pero nunca escuchara esa palabra salir de su boca. Molesto por la resistencia de Alastor, dejó a un lado el látigo y tomó una vara eléctrica, la cual encendió provocando un pequeño sobresalto por aquel sonido. Erion, probemos si con esto te dignas a responder. Comenzó a recorrer el cuerpo de Alastor con la barra, activándola en diferentes puntos donde cada choque eléctrico lo hacía retorcerse pero su voz se quedaba estancada. Erion, quiero que supliques. Se detuvo por un momento,
dándole un pequeño respiro a su querido cervatillo, pues no sería gratificante causarle daño físico sin escuchar esos gritos eufóricos. Era obvio que no obtendría alguna respuesta, aquellos choques eléctricos dejan aturdido a cualquiera por unos minutos, sin embargo Erion quería saber qué tanta es la determinación del poderoso demonio radio. Con una mirada perdida y con una voz temblorosa Alastor intentaba hablar, no quería sentir más dolor, deseaba que Erion se deshiciera de ese horrible aparato eléctrico, así que su única alternativa era obedecer. Alastor, cógeme. Su voz era casi inaudible y temblorosa, y eso dejó a Erion insatisfecho, aunque reconocía el esfuerzo, sabía que podía hacerlo mejor. Aplicó otra descarga eléctrica, esta vez directamente en su hombría, provocando ahora sí, un fuerte grito que desgarraba su garganta. Erion, no, así no, sé más creativo. Recordando las pocas veces que había visto portadas de revistas o escuchado las películas que Ángel solía poner, murmuró Alastor, cógeme, Daddy. Quiero sentirte dentro de mí, quiero que me rompas. Erion sonrió, satisfecho, así está mejor, dijo, posicionando la barra eléctrica en la entrada de Alastor, pero no fuiste tan original. Alastor, no, espera. La barra eléctrica fue introducida en su interior, y el dolor fue insoportable, cada choque eléctrico lo hacía retorcerse, obligándolo a eyacular una y otra vez, mientras la sangre comenzaba a brotar desde adentro. Alastor, duele, sus gemidos se convirtieron en gritos desesperados. Erion, es una broma, apenas estamos iniciando. Sin cuidado retiro la barra con fuerza, desgarrando aún más el interior de aquel venado. Me sorprende que aún estés consciente, muchos se han desmayado después de eso. Alastor, exhausto y al borde del colapso, apenas podía mantenerse consciente, su cuerpo estaba marcado por el dolor, y su mente luchaba por no desconectarse por completo. Lentamente Erion se acercó a Alastor, susurrándole al oído con una voz cargada de desprecio. Erion, si tan solo te hubieras alejado de mi manzanita, nada de esto habría pasado. Le dio un pequeño beso en la mejilla, un gesto que contrastaba grotescamente con la crueldad de sus acciones. Se alejó un poco, dándole un pequeño descanso, ya que era obvio que necesitaba una pausa, no quería matarlo, no aún. Además también debía pensar sobre sus próximos movimientos, la inexplicable desaparición de un Overlord será un gran problema y añadiendo que su querida manzanita irá tras él, tendrá que hacerse a la idea de ocultarse por algunas décadas y trabajar desde las sombras. Erion, qué frustrante, encendió un cigarrillo y se reclinó contra la pared, pensar en ello le molesta, ya que ama su trabajo y conocer gente nueva, le resulta estresante tener que esconderse. Sin embargo, la idea de ser perseguido por Lucifer, su único y verdadero amor, es excitante, de alguna forma iba a estar en su mente día y noche, ser su único objetivo. Alastor, no quiero, ya no quiero. Un tenue quejido hizo que posara su mirada en Alastor. Verlo en esas condiciones le traía recuerdos de su propia juventud, un pasado lleno de dolor y sufrimiento que había moldeado su ser. Nunca conoció a la mujer que le dio la vida, sospechaba que su padre tuvo algo que ver con esa supuesta desaparición y aquella teoría fue comprobada cuando su padre lo había entregado para saldar sus deudas. Nunca pudo vengarse de ese asqueroso incubo pues por lo que logró entender, murió tras haber intentado robar una dotación de drogas y al no tener a nadie por ofrecer, fue asesinado por los proveedores. Desde muy pequeño, Erion se introdujo en ese mundo de violencia y depravación, la típica historia donde el villano es víctima de su pasado, pero en su caso, la locura y el dolor ya estaban arraigados en su ser desde mucho antes. Su alma estaba rota, así que nunca justificó sus actos con sus vivencias en la niñez, hacerlo sería una gran mentira. Siempre había disfrutado de la deleitable sensación de provocar dolor y tras sus vivencias, esa sensación se había disparado a un punto donde no provocar sufrimiento era, en sí mismo, una tortura. Sin embargo, había una cosa que le provocaba más placer que provocar dolor, y era su querido Lucifer, la única persona que lograba hacerlo sentir verdadera felicidad. Cada mirada, cada gesto, cada minúsculo movimiento o expresión, hacía latir su corazón como si de alguna manera las múltiples grietas y trozos rotos de su ser se unieran, reparando algo dentro de él. Alastor, duele. Los pequeños sollozos de Alastor lo sacaron de sus pensamientos. Lucy.
Erion se levantó de inmediato, furioso. Erion, maldita perra. ¿Cómo te atreves a nombrarlo? Le dio una fuerte bofetada. Esa boca sucia ya no es digna de pronunciar su nombre. Aquella pequeña gota de sangre que se deslizaba sutilmente por la nariz de Alastor, le hizo recordar un pequeño suceso que marcó su vida. En una ocasión mientras atendía a un gran empresario, llegó a sentir las finas caricias de la muerte. Aquel malnacido no solo quería satisfacer su líbido con su cuerpo, sino también quería saciar su hambre. Ese suceso hizo que se aferrara a la vida con garras y dientes, sin importar lo que tenga que hacer para lograrlo. Erion, eres un caníbal, ¿verdad? Sabía porque muchos temían encontrarse con el demonio radio. Su reputación llegó a cada rincón del infierno, no como una gran noticia, más bien como forma de llenar espacios vacíos en el periódico, un nombre que solo asustaba a los pecadores del anillo del orgullo. Erion, ¿qué sentías cuando devorabas a tus platillos? Alastor, perdido en un mar de dolor, apenas podía responder. Erion, molesto por su silencio, apagó el cigarrillo en la piel de Alastor, provocando que éste gritara de dolor. Erion, contesta. Alastor, nada, no sentía nada. Aquella voz quebrada hizo que Erion sonriera satisfecho. Alastor capaz de todo, al igual que él, aunque sus formas de tortura son diferentes, sabe que también disfruta provocar sufrimiento. Posiblemente hubo unas cuantas víctimas que le suplicaron por su vida antes de terminar en su estómago. Erion, bueno, pues ahora sabrás lo que se siente al ser devorado vivo. Con un movimiento rápido, encajó sus dientes en aquella delicada piel y arrancó un pequeño trozo, masticándolo lentamente mientras observaba la expresión de dolor en aquel rostro pálido. Erion, subamos de nivel, cariño. Nuevamente permitió que la multitud se acercara a Alastor, pero esta vez le darían espacio libre a unas personas en particular. Hombres enormes tanto en altura como en complexión, con unos cuerpos robustos y musculosos que lo hacía parecer una montaña de carne. Y su masculinidad era proporcional a sus cuerpos, eran tan grande que parecía imposible que el cuerpo de Alastor pudiese soportarlo. Alastor, no, basta, eso es demasiado grande. Erion se rió, disfrutando de la desesperación en la voz de su víctima. Erion, ¿no crees que puedas aguantar? Pero cariño, este no es el más grande que tendrás entre las piernas. Alastor no tuvo más oportunidad para suplicar, sus piernas fueron tomadas y abiertas por la fuerza. La primera embestida del hombre fue brutal, prácticamente sentía como los huesos de su cadera se rompían para darle paso a ese gigante, era tan grande que se marcaba un bulto visible en su estómago, podía sentir cómo sus entrañas se revolvían con cada movimiento. Erion realmente estaba disfrutando del espectáculo, pero al ver a los demás impacientes por unirse, se le ocurrió que ya era hora de empezar con el acto de depravación máxima. Erion, tu pene es muy lindo, empezó a tocar sutilmente aquel miembro tambaleante por los movimientos bruscos, es del tamaño perfecto, y su sabor es delicioso, lo sujetó con fuerza provocando un gran espasmo en Alastor. Erion, lástima que ya no lo necesitarás, apretó un poco su agarre. Necesitamos más agujeros para llenarte. Alastor miró aterrado a Erion, no podía suplicar, no podía moverse, solo le quedaba llorar y cerrar sus ojos con fuerza. Erion, no llores, ahorra tus lágrimas, porque las necesitarás como lubricante. En ese momento, un gran portal se abrió en medio de la habitación. Erion imaginó que se trataba de su jefe, Asmodeus, no era normal que lo visitara en su día libre, así que lo primero que pensó fue que necesitaba algún encargo o quería saber cómo iba el trato con los Overlords del Anillo del Orgullo. Si ese era el caso, tendría que pausar su diversión con Alastor para atender a su señor, algo que realmente le disgustaba, pero eran linejes del oficio y tenía que ser profesional. Sin embargo, se erizó al ver que el primer individuo que cruzó el portal era Lucifer. Detrás de él lo acompañaban Asmodeus y un pecador felino que Erion no reconoció de inmediato. Al ver lo que le estaban haciendo a Alastor, Lucifer se lanzó contra el hombre corpulento que estaba encima de su amado, apartándolo con una fuerza sobrehumana. Lucifer, ¿cómo se atreven a tocar a mi novio con sus sucias manos? Las paredes de aquella habitación comenzaron a sacudirse, el aire se volvió pesado, cargado de una energía oscura. Era la primera vez que Lucifer se mostraba así de enojado, ni siquiera durante la batalla con Adán, ni en el juicio previo a su caída del cielo, se había visto tan furioso.
La versión demoníaca de Lucifer era imponente, sus ojos brillaban con una furia incandescente, su voz, que solía ser melodiosa y seductora, se había vuelto rasposa y gutural, como el rugido de una bestia enfurecida. Cada palabra que salía de sus labios resonaba con una autoridad que haría temblar incluso al mismísimo Creador. Lucifer se acercó a Alastor, quien yacía en la cama, temblando y cubierto de sangre y lágrimas. Su expresión, antes llena de furia, se suavizó por un momento al ver el estado de su amado. Con un movimiento cuidadoso, lo tomó en sus brazos, sosteniéndolo con una ternura que contrastaba con su apariencia. Lucifer, lo siento, cariño. Lo tomó suavemente y con lágrimas en los ojos miraba su cuerpo herido, las marcas, la sangre y aquella mirada perdida de Alastor lo llenaba de culpa. Lucifer lo sostuvo con firmeza, prometiéndose a sí mismo que nunca más permitiría que algo así le sucediera. Hosker no sabía cómo sentirse al respecto al ver a su jefe en ese estado, era impactante, casi surrealista. Alastor, el siempre sonriente y termino Overlord, yacía ahora temblando, roto, viéndose tan vulnerable en los brazos de Lucifer, era una imagen que Hosk nunca habría imaginado y mucho menos creído posible. Se sintió incómodo, como si estuviera presenciando algo que no debería ver, no era que le importara demasiado a Alastor, al menos eso se decía a sí mismo. Pero ver a alguien que siempre había sido una figura de autoridad y poder en ese estado de debilidad. Compartió el mismo sentimiento de ira que Lucifer. Erion, recuperándose de la sorpresa inicial, intentó hablar, hacer algo de tiempo para pensar en alguna manera de escapar. Su elocuencia y su forma de hablar siempre le funciona cada vez que se mete en problemas con Asmodeus, pero Lucifer lo silenció con una mirada que podría haber congelado el infierno entero. Lucifer, tú, dejando que Asmodeus se encargara de cuidar a su amado y comenzó a caminar directo hacia Erion, pagarás por esto. Los presentes no sabían qué hacer ante la repentina presencia del rey del infierno. La habitación, antes llena de risas lascivas y gemidos de placer, ahora estaba envuelta en un silencio tenso y cargado de miedo. Algunos, cegados por la lujuria y la estupidez, intentaron atacar al soberano, creyendo tener alguna oportunidad, o tan siquiera emplear una distracción para poder huir, pero no tuvieron oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, fueron reducidos a cenizas, sus cuerpos calcinados por llamas que surgieron de la nada, como si el mismo infierno obedeciera la voluntad de Lucifer. Los demás, hombres y mujeres por igual, intentaron escapar, corriendo hacia las puertas y ventanas en un intento desesperado por salvarse. Pero las llamas no les dieron tregua, se extendieron como serpientes de fuego, envolviendo a cada uno de ellos, atrapándolos en su agonía. Sus gritos llenaron la habitación, un coro de dolor que solo sirvió para alimentar la furia del rey. Mientras se encargaba de los intrusos, Asmodeus y Hosk se acercaron a Alastor, quien yacía inconsciente en la cama. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, moretones y marcas que contaban la historia de la tortura que había sufrido. Hosk no podía evitar sentirse impotente al verlo en ese estado. Asmodeus, tranquilo, estará bien, dijo Asmodeus, intentando apaciguar la preocupación de Hosk mientras examinaba las heridas de Alastor. Era evidente que no estaba bien, pero al menos seguía con vida. Asmodeus comenzó a curarlo de forma superficial, si Alastor perdiera más sangre, estaría en grave peligro. Mientras tanto, Erion analizó su situación, sabía que no había escapatoria y como en un intento desesperado intentó tomar un frasco con alguna de droga, sabía que eso no serviría de mucho pero mínimo tendría algo de tiempo para correr, sin embargo antes de tan siquiera mover un músculo, logró sentir un intenso dolor en su hombro, del cual empezó a brotar sangre. Al parecer en un movimiento casi imperceptible, Lucifer hizo que el brazo de Erion se desprendiera de su cuerpo, como si fuera cortado por una hoja invisible. Erion miró con incredulidad el lugar donde su brazo había estado un momento antes, no entendía lo que había pasado. Antes de que pudiera gritar o suplicar, Lucifer lo arrojó brutalmente contra la pared con un solo golpe, el impacto fue tan fuerte que la estructura de la habitación tembló. Erion cayó al suelo, era obvio que moriría en ese lugar. Erion, manzanita, sabes que no puedes matarme. No, al menos que quieras deshacer la marca, intentó usar su única moneda de cambio para salvarse. Aquel sello mágico no podía simplemente desaparecer, incluso para alguien como Asmodeus, eliminarlo sería complicado.
Erion sabía que era su última esperanza para poder salir vivo de aquella situación, sin embargo ese comentario hizo que Lucifer se molestara aún más. Lucifer, ¿quieres chantajearme, maldito pedazo de mierda? Levantó a Erion por el cuello, haciéndole saber que la muerte será lo más piadoso que recibirá. Hosk también quería intervenir, quería hacer que Erion pagara por lo que le había hecho a Alastor. Pero Asmodeus lo detuvo con una simple mirada, recordándole que esa batalla le pertenecía a Lucifer y por su bien no debía interferir. Lucifer, vas a lamentar todo lo que le hiciste. Erion no entendía aquel enojo, se supone que Lucifer no estaba interesado emocionalmente por otra persona, todos sabían que Lilith era la única dueña de su corazón y aunque se hubiese interesado en Alastor, era algo pasajero. Erion era más valioso que un simple pecador, su trabajo hablaba por él, así que no tenía sentido matarlo y mucho menos en las circunstancias donde los pecados están al borde de la locura por el asunto con el cielo. Erion, ¿por qué demonios te interesa un maldito pecador? Lucifer no pretendía darle explicaciones, no le debía nada y menos aún después de lo que había hecho. Erion buscó la ayuda de su jefe, Asmodeus, pero este lo miró con tanto odio y repulsión que era obvio que esta vez no saldría vivo. Lucifer, tu castigo será peor que la muerte. Lucifer abrió un portal, el cual reveló un sitio oscuro y peligroso, el rincón más siniestro de todo el infierno. Un pequeño lugar donde servía como un recordatorio de lo que el infierno había sido antes de convertirse en una sociedad, un lugar donde se encuentran los primeros pecadores, aquellos que habían enloquecido por los castigos infernales, vagaban en un estado de perpetuo sufrimiento. Almas inmortales que renacían del dolor, dominadas por cualquier pecado conocido y por conocer. Al ver aquel lugar Erion entró en pánico, ese sitio no era visitado ni por los gobernantes, poner un pie ahí te condena a un eterno sufrimiento donde nadie ha podido escapar. Erion, espera, manzanita, no puedes enviarme ahí. Lucifer, quita el maldito sello. Erion buscó la ayuda de Asmodeus una última vez, pero su jefe solo lo ignoraba, sentándose en Alastor. Entendía que sin importar lo que haga, sin importar cuántas veces ruegue o llore, terminará muerto, incluso si llega a quitar aquella marca, su destino ya estaba escrito. Erion, quitarlo. ¿Quieres que lo quite para que estés con él? Empezó a reír de forma calmada, no estaba dispuesto a dejar que Alastor viva su sueño anhelado con el amor de su vida. Si ellos terminaban juntos, al menos él estaría presente en su relación, aunque fuese como un mal recuerdo. Erion, prefiero morir a dejar que esa perra sea feliz a tu lado. Aquellas palabras declaraban su resignación, su aceptación a su destino, sabía que algún día terminaría muerto, y agradecía que la última persona que vería fuese su adorado Lucifer. En un último intento desesperado, intentó robarle un beso, tal vez moriría, pero al menos lo haría con el dulce sabor de su querido rey en los labios, pero no lo consiguió. Lucifer, asqueado por aquel intento, lo arrojó al cruel abismo del dolor, no permitiría que aquel desgraciado estuviese más tiempo en su presencia. Mientras caía, Erion entró en desesperación, no por el hecho de su inevitable fin, sino por aquel intento fallido por una minúscula prueba de afecto por parte de su fruto prohibido. Por favor, manzanita, no me dejes así, déjame despedirme con un beso, por favor. Lo último que se escuchó fueron los desgarradores gritos de Erion, siendo brutalmente utilizado por los pecadores más antiguos y maníacos que el infierno tenía. Su cuerpo fue usado para saciar toda clase de pecado, fue mutilado una y otra vez, sentía como su carne era consumida, sus gritos se mezclaban con la de los demás pecadores hasta que no lograba distinguirse. Tendría que soportar ese castigo una y otra vez, por toda la eternidad, sin ninguna pizca de clemencia o una forma de escape. Cuando el portal se cerró, la habitación quedó en un silencio tenso, Lucifer se acercó a su inconsciente novio, se arrodilló a su lado, tomando su mano con suavidad, como si temiera lastimarlo aún más. Lucifer, cariño, susurró, con una voz temblorosa que revelaba el miedo que sentía. Alastor no reaccionó, su respiración era superficial, y su cuerpo aún estaba cubierto de moretones y marcas. No pudo distinguir la voz que lo llamaba o ver de quien lo tomaba de la mano con gentileza, sin embargo algo dentro de él sabía que ahora estaba a salvo, que podía dormir tranquilo, así que con una sutil sonrisa, cerró sus ojos y se dispuso a descansar.
Lucifer, Alastor. Alastor, por favor cariño no. Lucifer entró en un total pánico. Asmodeus, tranquilo, Lucy, dijo Asmodeus, colocando una mano en su hombro, solo se desmayó. Necesita descansar, sus heridas son graves. Aunque había curado gran parte de las heridas, aún quedaban marcas íntimas que prefirió no tocar. Lucifer levantó a Alastor con cuidado, como si fuera una reliquia frágil, cargándolo en sus brazos, sintiendo el peso de su cuerpo debilitado. Lucifer, mi palacio está más cerca que el hotel. Hosker, espere, Majestad, yo. Hosk se acercó, con una expresión de preocupación en su rostro, quería acompañarlos, necesitaba asegurarse de que Alastor estaría bien, pero Lucifer lo detuvo con una mirada firme. Lucifer, no, yo me encargaré, mejor avisa a los demás que ya está fuera de peligro. Hosk asintió, sabía que Alastor está en buenas manos, así que no debía preocuparse. Asmodeus, yo me encargaré de decirle a Charlie, dijo Asmodeus, con un tono tranquilizador, mantente tranquilo Lucy. Lucifer no esperó más y se desvaneció, apareciendo directamente en una habitación en su antiguo palacio. El lugar era un refugio, un santuario lejos del caos del infierno. Allí Alastor podría descansar y recuperarse lejos de los peligros que lo habían llevado a ese estado. Lo colocó en la cama y empezó a sanar aquellas heridas faltantes, logrando que Alastor se empezara a quejar un poco. Lucifer, no despiertes, necesitas descansar. Acarició su cabeza proporcionándome algo de paz, no pienso apartarme de tu lado así que duerme tranquilo. Alastor sintió una agradable calidez envolviendo su cuerpo, lentamente abrió sus ojos, encontrándose en una habitación que no reconocía, pero no le provocaba pánico estar en ese otro, pues al ver unos cuantos patos en los rincones sabía que ya estaba fuera de peligro. Era claro que era el hotel. Esta habitación era mucho más elegante, más lujosa y enorme. Las paredes estaban decoradas con detalles dorados y cortinas de terciopelo que dejaban pasar una luz tenue y reconfortante. Intentó sentarse, pero un dulce agarre lo detuvo. Lucifer, no, amor, no te levantes, aún no he curado todas tus heridas. Lucifer estaba concentrado en desaparecer aquellas marcas y limpiar cualquier rastro de sangre o sustancia ajena a las de su novio. Al ver que estaba despierto intentó que volviera a recostarse para que vuelva a dormir, pero su mano fue tomada fuertemente. Miró como el rostro de Alastor se quebraba ante él, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. El alivio de estar a salvo, de estar con él, era abrumador y Lucifer no dudó en abrazarlo fuertemente, sosteniéndolo como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Alastor, creí que iba a morir. Su abrazo se hizo más fuerte, como si quisiera asegurarse de que Lucifer estaba realmente allí. Lucifer, tranquilo, amor, ya no hay nadie que pueda hacerte daño. Estás a salvo. Se sentía culpable, le había prometido que nadie lo lastimaría, y había fallado en protegerlo. Perdóname por no cumplir mi promesa. Tras un rato de disculpas, llanto y palabras dulces, Alastor volvió a recostarse. Lucifer se acurrucó a su lado, acariciando suavemente su mejilla, pero en ese instante se percató de una ligera mueca en el rostro de su amado, sutil pero sabía que eso significaba incomodidad y dolor. Lucifer, ¿qué te duele?, preguntó angustiado. Como en la última ocasión, no tocó más de lo debido y por eso posiblemente no llegó a sanar heridas profundas. Con cuidado intentó revisarlo, pero Alastor como instinto, cerró las piernas con fuerza. Era obvio el lugar donde estaba sintiendo dolor. Lucifer no quería propasarse pero no podía dejarlo así. Esta vez el trauma era muy grave y cada vez que siente ese dolor es un recordatorio amargo de lo que había ocurrido. Lucifer, esta vez, déjame sanar todo. Con movimientos lentos y cuidadosos, Lucifer comenzó a recorrer la parte baja de Alastor. Sus manos emitían un brillo tenue y a medida que pasaban sobre las heridas, estas desaparecían, como si nunca hubieran existido. Cuando llegó a su miembro lo tomó con suavidad, evitando el morbo, sanó las marcas y cicatrices con la misma delicadeza. Finalmente, colocó la yema de sus dedos en la entrada de Alastor, sanando las heridas más profundas y dolorosas. Estaba un poco avergonzado pero no se sentía incómodo, pues aquel toque gentil no tenía otro propósito más que curarlo. Al terminar, Lucifer retiró su mano de inmediato, disculpándose constantemente por haber tocado su cuerpo. Alastor no dijo nada, pero sus lágrimas hablaron por él.
Alastor, mientras seas tú, no me importa, sonrió cálidamente y se acurrucó en el pecho de Lucifer como una indirecta de que estaba feliz, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente protegido. Después de un rato empezó a sentir una pesadez en sus ojos, el agotamiento físico y emocional finalmente lo alcanzó y lentamente quedó profundamente dormido. Lucifer, descansa cariño. Lucifer, viendo que Alastor se quedaba dormido, se acomodó a su lado, asegurándose de que estuviera cómodo, con un gesto suave, le acarició el cabello, susurrando palabras de consuelo que solo Alastor podía escuchar en sus sueños. Así, ambos se quedaron dormidos, envueltos en la calma del palacio, lejos del caos y el dolor que los había perseguido. A la mañana siguiente, Lucifer fue despertado por los mensajes insistentes de su teléfono. El sonido repetitivo de las notificaciones lo sacó de su sueño, y con un gruñido de fastidio, estiró el brazo para tomar el dispositivo. Alastor, Lucy, apaga eso, murmuró Alastor, medio dormido, mientras se cubría la cabeza con una almohada. Lucifer comenzó a revisar los mensajes, la mayoría eran de Charlie y los demás, todos preguntando por Alastor, queriendo saber cómo estaba. Era comprensible, después de todo lo que había pasado, no se habían comunicado y obviamente todos estaban inquietos por no tener noticias de ellos. Lucifer, ¿quieren saber cómo estás? Alastor solo murmuró algo ininteligible, claramente más interesado en seguir durmiendo que en responder mensajes. Lucifer sonrió, enviando una respuesta rápida a Charlie. Todo bien, cariño. Después de dejar el teléfono a un lado, Lucifer se quedó inmóvil por unos segundos, se estiró lentamente, evitando hacer ruido, observó a su querido amante que seguía recostado a su lado, los sonidos leves de la respiración entrecortada de Alastor le robaron cualquier prisa por levantarse. La luz poco a poco dominaba la habitación iluminándola por completo impidiendo que Alastor surgiera con los ojos cerrados. Aún sumido en un sueño ligero, se estiró a su vez, arqueando la espalda como un felino perezoso, sus ojos se entreabrieron capturando la imagen de Lucifer observándolo, por un instante, su expresión se tensó, pero al ver aquella sonrisa cálida sus hombros se relajaron. Lucifer, puedes quedarte en la cama mientras yo me encargo del desayuno, murmuró Lucifer, deslizando un dedo por el brazo de Alastor en un gesto que pretendía ser casual. Intentó salir de la cama, pero un tirón sutil en su camisa lo detuvo. Alastor, no te vayas. Lucifer se quedó quieto, imagino que sería un gesto amable traerle el desayuno a su pareja, algo sencillo pero significativo para empezar el día. Sin embargo, a estas alturas, sabía que no podía dejarlo solo, no cuando Alastor lo miraba así, con esa mezcla de temor y dependencia. Lucifer, está bien, me quedo aquí contigo. Se recostó de nuevo en la cama, ajustando las sábanas alrededor de ambos, su mente comenzó a divagar, pensando en cómo podrían manejar la situación, tal vez podría llamar a los sirvientes para que se encargaran de preparar el desayuno, era una solución práctica, pero algo en él se resistía a la idea, no quería que nadie más interrumpiera este momento, este espacio que solo pertenecía a ellos dos. Aunque sabía que no podían quedarse en la cama para siempre, en estos momentos Alastor lo necesita a su lado. Las horas pasaron lentamente, marcadas solo por el suave ritmo de sus respiraciones y el tenue sonido de sus corazones. Era un momento raro, casi mágico, en el que el tiempo parecía detenerse solo para ellos. Alastor observa los impecables detalles del lugar, pensó que el palacio del rey sería demasiado colorido y visualmente desastroso, pero para su sorpresa la combinación se basaba más en tonos rojizos y dorados. También se quedó unos segundos contemplando los retratos pintados a mano, los cuales le parecieron fascinantes, aunque se inquietó un poco al ver a la reina posar con su amado Lucifer. Alastor, su palacio es hermoso, Majestad. Lucifer, en serio. Incluso te gusta mi decoración, infantil. Ambos rieron, un sonido ligero que llenó la habitación de calidez. Alastor, me sorprende que no haya patos de hule en su alcoba. Lucifer, de hecho, había muchos, pero tuve que enviarlos al vestíbulo, tenerlos en la habitación sería muy abrumador para ti. Alastor sonrió, pero su expresión cambió un poco pues llegó a recordar cuando Erion había destruido el patito de hule que Lucifer le había obsequiado, se sintió apenado por haber dejado que eso pasara. Alastor, creo que perdí el que me habías dado, comenzó a titubear, tal vez sea algo estúpido,
pero aquel regalo era muy especial y perderlo de esa manera fue como si realmente no le importara. Lucifer, está bien, interrumpió, no le importaba aquel objeto de goma y francamente podía hacer más, muchos más, te haré todos los que desees. Voy a darte una habitación llena de patitos, si así lo quieres. Alastor se sintió conmovido. Sabía que esas figuras de goma representaban mucho para Lucifer, y que no se las regalaba a cualquiera, era un gesto de cariño que apreciaba. Alastor, con uno pequeño basta, aunque se sentía halagado, trató de poner límites. Sabía que si no lo hacía, en menos de un mes tendría suficientes patitos de hule como para invadir medio infierno. Lucifer sonrió, por aquella mirada inquieta. Claro, un gran y pequeño patito solo para ti. Alastor, en serio, que sea pequeño Lulú. Y modesto, no exageres demasiado. Lucifer empezó a divagar con lo que tenía planeado, ignorando por completo a Alastor, explicando detalladamente cómo iba a ser fabricado su pequeño juguete de goma, sin percatarse del eco lejano de numerosas pisadas acercándose por los pasillos, hasta que la puerta de la habitación se abrió de golpe. Charlie, Alastor. Charlie entró con una expresión de euforia y alivio. Al verlo, corrió hacia la cama abrazándolo con fuerza, casi ahogándolo en el proceso. Esa acción hizo que Lucifer se resbalase y cayeran de la cama, pero los focos se centraban en Alastor así que fue ignorado por completo. Segundos después entraron los demás, a la habitación, Husker, Angel, Buggy, Nifty. Todos entraron en la habitación, y al ver a Alastor, comenzaron a llorar. Tras ellos se encontraba Asmodeus que al ver al rey en el suelo se detuvo por un instante a ayudarlo. Asmodeus, lo siento Lucy, insistieron en querer venir. Alastor estaba inquieto por todas esas muestras de cariño y preocupación, no estaba acostumbrado a ser el centro de atención de esa manera, sin embargo, a pesar de su incomodidad, no podía negar que le alegraba verlos. Alastor, estoy bien, estoy bien. Intentaba calmarlos, pero sus palabras no hicieron más que provocar más lágrimas. Charlie lo abrazó de nuevo, mientras Buggy le daba una palmada en el hombro, tratando de disimular su propia emoción. Lucifer simplemente los observaba, sonriendo, sabía que la recuperación de Alastor no sería fácil, pero con el apoyo de todos, tal vez podría encontrar algo de paz. Asmodeus se acercó a Alastor con una expresión de pesar, claramente apenado por lo que había ocurrido. Aunque no era directamente responsable de las acciones de Erion, sentía que debía asumir cierta responsabilidad por no haber hecho algo hace mucho. Asmodeus, espero que con el tiempo puedas perdonarme. Alastor lo miró con una expresión seria, pero no hubo resentimiento en sus ojos, con voz baja, casi un susurro, respondió Alastor, el sello, quiero que lo quites. Asmodeus guardó silencio por un momento, no era la primera vez que Erion usaba esa clase de magia en sus víctimas y no era tan simple retirarla, aquel sello estaba fusionado no solo con su cuerpo, sino también con su alma, removerlo no sería fácil, y las consecuencias podrían ser desastrosas. Asmodeus, no puedo. Alastor lo miró confundido, realmente no podía deshacerse de aquel horrible sello. No quería pasar el resto de su eternidad con eso tatuado en su piel. Lucifer, ¿por qué no Ozzy? Tú tienes el poder para quitarla. Lucifer se acercó para proporcionarle algo de apoyo emocional. Asmodeus, no creo que sea bueno hacer eso, ya que aquella marca se ha unido a ti de una manera profunda. Si lo quito, habrá un gran vacío en tu alma y eso te hará vulnerable, alguien podría aprovecharse de eso. No creo que quieras volver a revivir lo que pasó. Alastor se llenó de pánico al escucharlo, definitivamente esa no era una opción viable. Al ver la angustia en los ojos de ambos, Asmodeus pensó en alguna forma de apaciguar aquellas caras preocupadas. Puedo atarte a alguien más, propuso Asmodeus, ya que era la alternativa más adecuada, alguien que cuide de tu lujuria. Alastor se quedó en silencio, procesando las palabras de Asmodeus. La idea de regalar su líbido, de entregar ese aspecto de sí mismo a otra persona, aunque nunca había la necesidad de intimar o algo que hiciera que su cuerpo sientes esa necesidad, lo dejó con una mezcla de incertidumbre. ¿A quién podría confiarle algo así? ¿Quién sería capaz de manejar algo tan personal sin abusar de ello? Sin pensarlo demasiado, Alastor giró la cabeza y miró directamente a Lucifer, buscando una respuesta en el rostro de su amado,
por su parte, se quedó estático, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. No le importaba cuidar de Alastor, protegerlo y apoyarlo en todo lo que necesitara, pero la idea de tomar el control de algo tan íntimo lo dejó atónito. Claramente, Lucifer no lo obligaría a hacer nada, por ese motivo Alastor confiaba en él, pero la responsabilidad de manejar algo tan delicado, de ser el guardián de ese sentimiento, lo hacía sentir abrumado. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de su pareja supo que no podía negarse, no si era él quien lo pedía. Asmodeus, observando la escena con atención, entendió de inmediato lo que estaba pasando. No hizo falta que Alastor dijera una palabra, su mirada lo había dicho todo. Asmodeus, ¿estás de acuerdo con eso, Lucy? Preguntó Asmodeus, con un tono que buscaba confirmación. Lucifer asintió sin dudarlo. Sabía lo que significaba para Alastor, y estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad. No era solo un acto de amor, sino también de confianza, y no estaba dispuesto a defraudarlo. Asmodeus, con un gesto solemne, procedió a enlazar a Lucifer con Alastor, sus manos se movieron con precisión, trazando símbolos en el aire que brillaban con una luz aunque tenue iluminaban la habitación. Poco a poco, el sello que marcaba a Alastor comenzó a transformarse, dando paso a un nuevo emblema que brillaba con la sangre de un ángel. La manzana y la serpiente, símbolos que representaban a Lucifer, se entrelazaron en un nuevo diseño que parecía cobrar vida en la piel de Alastor. Este contuvo la respiración al sentir el cambio, no era doloroso, pero sí intenso, como si algo dentro de él se estuviera reconfigurando, alineándose con Lucifer de una manera que nunca antes había experimentado. Lucifer, por su parte, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, no era abrumadora, pero sí lo suficientemente fuerte para recordarle la importancia de lo que acababa de aceptar. Asmodeus, está hecho, anunció Asmodeus, dándoles a entender que ya pueden dejar de temblar. Todos contemplaron el nuevo símbolo, que a pesar de estar cubierto por la ropa emanaba un brillo que se distinguía y trazaba su forma. Angel, qué mierda, eso es muy cliché, comentó Angel, rompiendo la tensión con su habitual sarcasmo, parece un fanfic. Lucifer, como el nuevo portador del sello, podría activarlo y despertar el líbido de Alastor. Sin embargo, la magia no era perfecta, y como Angel había señalado, tenía un toque cliché absurdo, como una novela romántica. Si Alastor llegaba a sentir verdadera atracción sexual, por más mínima que fuera, el sello se activaría, debía tener cuidado, pues incluso si no era con Lucifer, la lujuria lo consumiría por completo. Pero Alastor no estaba preocupado por eso, su líbido siempre había estado inactivo y estaba seguro de que Lucifer era el único que podía despertar esa reacción en él. Tras unas horas más de convivencia, Charlie y los demás decidieron volver al hotel, dejando a Alastor descansar. Era evidente que él pasaría un par de días en el castillo de Lucifer, así que no planeaban importunar su paz con su presencia. La decisión de mudarse con el rey había sido algo precipitada, pero comprensible dadas las circunstancias. Pensaban que eso solo sería algo temporal, hasta que el gran demonio radio se sienta listo para volver al hotel. Sin embargo, esos días se volvieron semanas y las semanas se volvieron meses. Charlie y los demás visitaban a su querido amigo con frecuencia, haciéndole compañía y asegurándose de que estuviera bien. Y lo estaba simplemente él ya no se sentía muy como con la idea de regresar al Hotel Asbin, aún seguía ayudando a Charlie con la administración o alguna cosa que requerían su ayuda. Aunque ella estaba algo insegura sobre el rumbo de aquella relación, fue comprensiva. Necesitaba dejar que Alastor y su padre pasen tiempo para descubrir cómo funcionarían juntos. Sin embargo, en algunas ocasiones sí llegó a interferir pues los encontraba discutiendo de una forma bastante cómica. Para sorpresa de nadie, Alastor seguía siendo un cretino con Lucifer, no perdía la oportunidad de hacer comentarios sutiles sobre su estatura, su fascinación con los dulces y su inquietante obsesión por los patos de hule. Lucifer, por su parte, no se quedaba atrás, se burlaba del aspecto desaliñado, su falta de conocimientos sobre la tecnología y, evidentemente, de sus gustos culinarios. Sus peleas cómicas eran por cosas absurdas, pero, a pesar de eso, al final siempre terminaban arreglándolo. No todo eran peleas, disfrutaban cocinar juntos, leer, incluso Alastor se aventuró a ver algunos shows televisivos,
aunque solo fue para darle gusto a su amado. En ciertas ocasiones, se trataban como una pareja, se hacían mimos, intercambiaban palabras de amor y poco a poco incorporaron tiernos besos en los labios a su forma de dar afecto. Realmente parecía que aquella relación durará por siempre. Y por ese motivo Lucifer decidió hacer algunos cambios en su palacio, quitó gran parte de las pinturas donde aparecía Lilith, y cambió de lugar sus lindos patitos de hule para hacerle espacio a las cosas de su querido venado. Aunque Alastor pasaba gran parte de su tiempo en el jardín o en el balcón, Lucifer acondicionó una habitación, para hacerla similar a la que tenía en el hotel, claro que con algo de su toque personal. Aquel bayou era más colorido que el propio paraíso y aunque no era a lo que Alastor estaba acostumbrado, agradeció el gesto. También le confortaba el apoyo de sus amigos, pues cuando sintió la necesidad de salir y recorrer nuevamente las calles, Husker, Cherry, Baggy y Nifty se autoproclamaron sus guardaespaldas, alejando a la prensa o a cualquiera que se atreviera a acercarse cuando Lucifer no podía cuidarlo. Aunque no todo era paz y felicidad, pues cuando Alastor volvió a asistir a las reuniones con los Overlords, la tensión en la sala era palpable. Era bien conocida la rivalidad de Box y Alastor, pero en esta ocasión se sentía diferente. Nadie estaba al tanto de qué había ocurrido, no se atrevían a preguntar y mucho menos cuando Lucifer les dejó bien en claro lo que les pasaría si alguien llega a entrometerse de más. La primera junta fue la más difícil de todas. Box trató de disculparse por lo que había hecho, pero Alastor no le dio la oportunidad de hacerlo, lo golpeó tan fuerte que todos pensaron que lo iba a matar. En ese momento el sonido del impacto resonó en la sala y Box cayó al suelo, sangrando por la nariz. Alastor lo miró con desprecio, pero no continuó el ataque, pues sabía que gracias a Box, Lucifer se había enterado de su secuestro, así que su forma de agradecimiento fue dejarlo vivo, pero eso no significaba que lo perdonara por haber abusado de él. Cada reunión posterior fue igual. Box intentaba disculparse, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Alastor lo golpeaba con fuerza. La humillación y la ira que sentía eran evidentes y la situación se volvió tan incómoda que Carmilla intervino, proponiendo que alguno o ambos consideraran dejar a un representante en su nombre. Alastor asintió, reconociendo la lógica en la sugerencia. No quería seguir enfrentándose a Box en cada reunión, pero tampoco estaba dispuesto a perdonarlo, así que, dejar a un representante parecía la mejor solución. Pero antes de decir quién sería esa opción, Box comentó que él ya no asistirá más, que no era necesario y Velvet le proporcionará la información necesaria. Esa fue la última vez que lo volvió a ver. Con el tiempo Alastor continuó con su trabajo en el Hotel Asbin y en su programa de radio. Su relación con Lucifer siguió floreciendo. También tuvo la oportunidad de conocer a los demás pecados, que aunque no fue lo que esperaba, se sintió feliz que su amado lo reconociera como su pareja ante ellos, aunque no le agradó mucho cómo fue que lo presentó, pues al dirigirse a él como futura reina del infierno y dueña de sus almas, no fue la mejor opción y armó un gran escándalo repleto de quejas y peleas. Después de eso ya no le interesó asistir a esas reuniones, que se volvieron aún más frecuentes con todo el dilema con el cielo, un tema que realmente no le interesaba por el momento. Todo continuó su curso, todo era normal, o en gran parte del tiempo. Hubo momentos en los que el pasado lo alcanzaba, al recorrer las calles. A veces se erizaba al escuchar una voz que sonaba similar a la de Erion, esas noches, en las que su mente lo obligaba a recordar todo y despertaba abruptamente con lágrimas en los ojos. Los reporteros, siempre sedientos por información, se las arreglaban para evadir a su escolta y lo bombardeaban con preguntas incómodas. Querían saber sobre aquella supuesta batalla que lo había dejado herido, su breve desaparición que había llevado a Lucifer al borde de destruir media ciudad, y la repentina decisión de mudarse al palacio del rey. Por supuesto Alastor no decía nada, con su habitual elocuencia y carisma, ignoraba a la prensa y desviaba las preguntas hacia información sobre el Hotel Asbin. Cambiaba el rumbo de la conversación con tanta habilidad que los reporteros a menudo se encontraban hablando de los últimos eventos en el hotel sin darse cuenta de cómo había sucedido. Así se volvió su vida. A pesar de las dificultades, Alastor no se quejaba. Aunque el pasado a veces lo perseguía, Lucifer se había convertido en su espacio seguro, en un refugio donde nada de lo que sucediera podía atormentarlo. O, al menos, eso creía. En una noche despertó inquieto, su respiración agitada.
había tenido un sueño fuera de lo común, uno en el que Lucifer estaba presente de una manera que nunca antes había imaginado. Su cuerpo había reaccionado de una forma particular, una reacción que le robó las ganas de dormir y lo dejó sintiéndose vulnerable. Esa noche, tomó una ducha con agua helada, intentando bajar la temperatura que parecía haberse apoderado de su parte baja. El agua fría lo ayudó a calmarse un poco, pero no fue suficiente. Decidió dormir en la sala, lejos de Lucifer, para no importunarlo. No quería que su amado se diera cuenta de lo que estaba sintiendo. En los últimos días, esos espasmos se habían vuelto más frecuentes, un simple beso en la mejilla, una caricia casual, o incluso la cercanía de Lucifer eran suficientes para que su cuerpo reaccionara de manera incontrolable. A pesar de no querer intimar, se sentía deseoso, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente que no podía detener. Sabía que Lucifer no sería capaz de activar el sello a propósito. Esos espasmos, esas sensaciones, eran las consecuencias naturales de estar cerca de alguien a quien amaba profundamente. Aunque Lucifer tuviera control sobre su líbido, eso no significaba que Alastor no pudiera sentir algo por su propia cuenta. Pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. Odiaba sentirse así, como si su propio cuerpo lo estuviera traicionando, forzándolo a sentir placer en momentos inoportunos, como si fuese un adolescente entrando a la pubertad. Aunque, de cierta forma, la idea de que Lucifer tomara el control no lo degradaba del todo, había algo en la idea de entregarse completamente a su amado que lo hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo feliz. Sin embargo, era obvio que Lucifer no estaba dispuesto a explorar ese tema. Irónico de cierta forma porque Alastor, considerado una persona asexual, no tenía problemas con intentarlo y Lucifer, considerado el fruto del pecado, se mantenía alejado de ese tema. Aún así planeaba abordarlo, pero aún no encontraba la forma apropiada de hacerlo. No podía simplemente pedirle a Lucifer que lo ayudara con eso, pues era un tema vergonzoso, así que su solución rápida fue mantener algo de distancia hasta que encontrara el momento adecuado. Trataba que aquel distanciamiento fuese sutil. Seguían compartiendo momentos junto a su amado, risas, conversaciones y esos pequeños gestos de cariño que habían llegado a definir su relación. Pero Alastor evitaba las situaciones que pudieran llevar a algo más, algo que aún no estaba seguro de cómo manejar. A pesar de sus esfuerzos por no hacer sentir mal a Lucifer, su sutil alejamiento no había pasado desapercibido y había comenzado a notar que algo estaba mal. Una mañana al levantarse se percató que no había nadie a su lado. Al bajar las escaleras encontró a su pareja recostado en el sofá. Lucifer, ¿otra vez dormiste aquí? Alastor, sí. Bajé por una merienda y me quedé dormido, respondió, con una excusa que ya empezaba a sonar gastada. Lucifer no dijo nada, se sentía confundido en las últimas semanas. Alastor había estado evitándolo. A los ojos de Lucifer no fue del todo sutil, pues ya no pasaban las noches juntos y los momentos a solas se habían vuelto escasos. No podía evitar preguntarse si había hecho algo mal, si había dicho algo que hubiera molestado a su pareja. Lucifer, ¿quieres hacer algo hoy? Quería saber qué era lo que pasaba, así que necesitaba comprobarlo. Tengo toda la tarde libre, podríamos salir, tal vez ir a comer con Rosie. La idea de salir era tentadora, pero Alastor desistió casi de inmediato. No tenía ganas de hacer nada, ni siquiera de moverse del sofá. Alastor, prefiero quedarme aquí, respondió, con un tono que intentaba ser neutral pero que sonó más frío de lo que pretendía. Lucifer se sentó a su lado, intentando no tomarse personal la respuesta. Lucifer, bien, dijo, con una sonrisa forzada, me gusta la idea de quedarnos en casa. Podríamos ver una película o algo así. Se acercó un poco a Alastor, esperando que éste no se alejara. Pero éste se encogió ligeramente, como si la cercanía de Lucifer lo incomodara. Alastor, prefiero pasar el día leyendo. En realidad sí quería pasar tiempo con su pareja. En los últimos días había sido un martirio resistir los impulsos que surgían cada vez que estaba cerca. Lucifer, está bien. Entendió la indirecta y no quiso presionar más. Sabía que Alastor necesitaba su espacio, y estaba dispuesto a dárselo, por más que le doliera. Se levantó del sofá, pretendiendo marcharse, pero no logró mover sus piernas. Por un instante pensó mejor las cosas. Estaba bien darle su espacio,
pero también debía arreglar esta situación ya que si no hace nada al respecto puede agravarse hasta un punto donde las palabras no serán suficientes. Lucifer, volvió a acercarse aún así manteniendo su distancia, ¿estás molesto conmigo? Alastor, ¿qué? Por supuesto que no. Lucifer, en los últimos días me has estado evitando. Ya no pasas las noches conmigo y no pasamos tanto tiempo juntos como antes. Quiero arreglarlo, sea lo que sea que hice para molestarte, lo siento. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lucifer, y su expresión se volvió la de un adorable cachorrito arrepentido. Alastor se sintió culpable al instante, tal vez poner distancia entre ellos no había sido la mejor manera de manejar la situación, sabía que Lucifer se sentía inseguro, y aunque no conocía los detalles de su separación con Lilith, podía imaginar que el alejamiento había sido un factor importante en el quiebre de esa relación. Alastor, no hiciste nada, simplemente no me he sentido muy bien estos días, y no quería causarte molestias. Lucifer se sintió aliviado por esa respuesta, y sin pensarlo dos veces, se acercó a Alastor y lo abrazó con fuerza. Alastor, no, Lulu, déjame, protestó Alastor, retorciéndose para liberarse de aquel fuerte agarre. Pero al ver a su querido novio tan contento, decidió permitirle que lo abrazara unos segundos más. Lucifer, pudiste haberme dicho que estabas enfermo, idiota. Ya me estaba asustando por volver a dejar a Charlie sin mamá. Alastor, eres un baboso, solo tenías que preguntar en vez de imaginar cosas estúpidas. Al separarse Lucifer quiso examinarlo para saber cómo podía ayudar Lucifer, ¿y qué es lo que te molesta? Puedo curarte o llamar a un doctor para que te ayude. Alastor no sabía cómo explicar lo que estaba pasando, Lucifer sabía que él no tenía interés sexual, y se había hecho a la idea de que nunca iban a intimar y en cierto sentido era verdad. Ese interés no formaba parte de Alastor, pero, simplemente, su cuerpo había comenzado a reaccionar por su cuenta. Alastor, no es necesario, tomó las manos de su amado para que parara de examinar su cuerpo, esto se pasará en algunos días, espero. Lucifer, no seas terco y dime dónde te duele. Lucifer planeaba recorrer el cuerpo de Alastor para identificar alguna herida, pero este lo detuvo, insistiendo que no era necesario. En medio de esa pequeña pelea, ambos cayeron sobre el sofá. Lucifer terminó sobre el pecho de Alastor, al intentar levantarse, accidentalmente tocó la entrepierna de su novio el cual soltó un tenue gemido. Lucifer, perdona, yo no quería. Lucifer estaba avergonzado y sorprendido por aquella inesperada reacción. Alastor se sonrojó, sintiendo cómo el calor se extendía por sus mejillas. Alastor, está bien, no importa, murmuró, evitando el contacto visual, pero era imposible hacerlo con Lucifer sobre él. El rubor en sus mejillas fue evidente, y Lucifer se quedó hipnotizado por aquella adorable carita. Ambos se miraron, sintiendo cómo algo los obligaba a acercarse. Poco a poco, sus rostros se unieron en un dulce beso. Alastor comenzó a acariciar a su amado, intensificando el beso que compartían. Cada movimiento de sus manos, cada roce de sus labios, aumentaba el deseo que sentía. Lucifer se dejó llevar, permitiendo que su pareja marcara el ritmo. Lucifer, oh, mon cher, tus dulces labios son mi perdición. Aquellas palabras hicieron que el cuerpo de Alastor reaccionara de inmediato, quería más, necesitaba más. Comenzó a acariciar el pecho de Lucifer, deslizando sus manos con cuidado intentando desabotonar su chaleco, pero antes de seguir su pareja lo detuvo y se separó un poco de él. Lucifer, no sabes cuánto te deseo. Acarició suavemente la mejilla de Alastor con una ternura que contrastaba con el fuego que ardía en sus ojos, pero no quiero lastimarte o hacer que recuerdes algo desagradable. Alastor comprendía bien eso. Sabía que Lucifer siempre había sido cuidadoso, siempre había puesto su bienestar por encima de todo. Pero en ese momento, realmente quería continuar, quería ser purificado con el cuerpo de su amado, convertirlo en el dueño de su cuerpo. Alastor, confío ciegamente en ti, dijo Alastor, con una voz firme pero suave, por eso te regalé mi líbido. Con esas palabras, continuó el beso, guiando las caricias de Lucifer. Sus manos exploraron el cuerpo de su amado ángel, deslizándose por su espalda, sus hombros, su pecho, como si quisiera memorizar cada detalle. Poco a poco, se deshicieron de sus prendas, dejando al descubierto sus cuerpos desnudos.
Lucifer, como ángel, tenía una anatomía singular, no era algo que Alastor hubiera esperado, pero tampoco lo sorprendió del todo. Dos aparatos reproductivos, ambos perfectamente formados, eran una muestra más de la naturaleza única de un ángel. Alastor lo acarició, explorando con delicadeza cada centímetro de su cuerpo, sus manos, sus labios, su aliento cálido, todo se convirtió en un lenguaje que solo ellos podían entender. Lucifer cerró los ojos, dejándose llevar por las sensaciones, con un gesto casi imperceptible, activó el sello, asegurándose de que Alastor estuviera cómodo y relajado. Lentamente, Lucifer deslizó su lengua por cada rincón del cuerpo de Alastor, como si quisiera reclamarlo como suyo. Cuando finalmente llegó a su miembro, Alastor soltó un gemido profundo y lleno de estática, sintiendo cómo el placer lo consumía por completo. Lucifer lo llevaba al cielo y de vuelta, como una montaña rusa de sensaciones que lo dejaba sin aliento. Cuando finalmente llegó al clímax, su último gemido resonó en la habitación, proclamando el fin de aquella experiencia. Lucifer se levantó, apagando el sello con un gesto suave, pensó que Alastor estaría satisfecho, listo para descansar, pero cuando sus ojos se encontraron con los de su amado, supo que no era así. Alastor lo miró con una expresión llena de deseo, sus labios entreabiertos y su respiración agitada. Alastor, quiero más, murmuró Alastor, con una voz que era casi un susurro pero que resonó en el corazón de Lucifer como un trueno. No podía negarse, no cuando Alastor lo miraba así. Excitado tomó suavemente las piernas de su amado y se acercó a su entrada, sus manos recorrieron el cuerpo de Alastor, preparándolo con cuidado, asegurándose de que estuviera listo para lo que vendría. Lucifer, seguro que no quieres parar, murmuró suavemente, tratando de averiguar si esto realmente es lo que quiere su pareja. Alastor lo miró, colocando sus manos alrededor del cuello de Lucifer, para nuevamente comenzar un beso más intenso que el anterior, dándole permiso para proseguir. Alastor, puedes meterlo, dijo Alastor, con una voz temblorosa. Lucifer dudó por un momento. Lucifer, ¿quieres que yo sea el activo? Viste mi anatomía, podrías ser tú quien domine. Alastor, no, tú hazlo, respondió, con una sonrisa tímida, tienes más experiencia en esto. Lucifer, muy bien, pero antes voy a prepararte. No quiero hacerte daño. Con un cuidado exquisito, Lucifer comenzó a insertar dos dedos en el interior de Alastor, moviéndolos lentamente para asegurarse de que su amado estuviera cómodo. Este contuvo la respiración por un momento, sintiendo cómo su cuerpo se adaptaba a la sensación. Poco a poco, los leves gemidos y espasmos en sus caderas delataron que el placer comenzaba a superar cualquier incomodidad inicial. Lucifer, ¿estás bien?, preguntó Lucifer, deteniéndose por un momento para asegurarse de que realmente lo estuviese disfrutando. Alastor asintió, su respiración era agitada y sus manos buscaban algo para aferrarse. Alastor, sí, sigue. Lucifer continuó, añadiendo un tercer dedo con delicadeza, mientras besaba el pecho de su amado. Con cada movimiento lograba relajar y excitar a Alastor, confirmando con sus gemidos que estaba haciendo las cosas bien. Quería ser gentil, quería que Alastor sintiera que estaba en control en todo momento, pero cuando notó un temblor en el cuerpo de su amado, se detuvo de inmediato. Lucifer, ¿ya no quieres seguir?, preguntó Lucifer, con una voz llena de preocupación. Está bien, sabes que puedo detenerme. Alastor, no te detengas, dijo, con una voz llena de deseo. Quiero esto, quiero que me demuestres tu amor, quiero ser todo tuyo. Y con esas palabras, Lucifer lentamente entró dentro de él, moviéndose con una delicadeza. Al principio, fue lento, casi tentativo, asegurándose de que Alastor estuviera cómodo y que no sintiera dolor, solo placer. Lucifer continuó, aumentando gradualmente el ritmo, los jadeos se convirtieron en gemidos, y su cuerpo comenzó a responder de una manera que dejaba claro que el placer estaba superando cualquier incomodidad inicial. Alastor arqueó su espalda, sujetando la cadera de Lucifer con sus piernas, como si quisiera acercarlo más, sentir cada centímetro de su amado dentro de él. Cuando las embestidas se volvieron más rápidas, Alastor no pudo evitar gemir con más intensidad, pidiendo más, deseando llegar al fondo. Alastor, te amo con todo mi ser. Las palabras de Alastor se entrecortaban por los jadeos y gemidos que escapaban de sus labios.
Era una confesión que llevaba tiempo guardando en lo más profundo de su ser, y ahora, en ese momento de vulnerabilidad y placer, no pudo contenerla más. Lucifer, yo también te amo, respondió Lucifer, moviendo sus caderas con más intensidad, como si quisiera transmitirle todo lo que sentía por él. Finalmente, Alastor soltó un gemido agudo y Lucifer, incapaz de contenerse, se corrió dentro de él, marcando el final de su apasionado acto de amor. Alastor no podía explicar esa experiencia, pero sabía que tener intimidad con Lucifer había sido realmente satisfactorio. Ahora entendía bien la frase. Hacer el amor. El agradable silencio que seguía a su intimidad fue interrumpido por la voz de Lucifer, llena de asombro y satisfacción. Lucifer, eso fue estupendo, dijo Lucifer, con una sonrisa que iluminaba su rostro, de haber sabido que esto es lo que querías, te hubiese seguido al sillón todas las noches. Alastor se sonrojó por aquel comentario, sintiendo cómo el calor se extendía por sus mejillas. Tapó su rostro con una mano, intentando ocultar la vergüenza, pero no pudo evitar una sonrisa tímida que se asomó entre sus dedos. Alastor, eres un idiota. Lucifer sonrió, disfrutando de aquella reacción adorable. Lucifer, soy tu idiota y no puedes hacer nada al respecto. Se dejó caer sobre el pecho de Alastor, apoyando la cabeza en su torso y escuchando el ritmo acelerado de su corazón, feliz porque aquel sonido está dedicado a él. Lucifer, ahora ya no es necesario que me alejes, venado insensible, dijo Lucifer, con una sonrisa burlona, reprochándole lo que tuvo que soportar los últimos días. Alastor suspiró, reconociendo la verdad en las palabras de su amado Alastor. Admito que no fue la mejor manera de manejar la situación, comenzando a acariciar la cabeza de su amado con suavidad, jugando con su cabello como si fuera una forma de disculpa, pero en mi defensa, tú eres demasiado empalagoso. Tal vez fue por eso que mi cuerpo reaccionó así. Lucifer lo miró ofendido, aunque su expresión no ocultaba el brillo de diversión en sus ojos. Lucifer, entonces ahora yo seré quien duerma en el sillón para no molestarte. Alastor, inténtalo, respondió, con una sonrisa burlona, pero dudo mucho que dures más de 2 noches sin mí. Lucifer lo miró, retándolo con la mirada. Lucifer, ¿quién sabe? Dijo, con un tono desafiante, ahora tú estás más deseoso de tenerme cerca. Puede que tú termines cediendo antes. Alastor se sonrojó por aquel comentario. Alastor, cállate, murmuró, tapando el rostro de Lucifer con una mano en un intento de silenciarlo, aunque no pudo evitar una sonrisa tímida que se asomó entre sus dedos. Lucifer rió, tomó la mano de Alastor y la colocó en su mejilla. Lucifer, es demasiado divertido verte así, realmente te queda el color rojo. Alastor gruñó, pero no protestó, en lugar de eso, se acurrucó un poco más contra Lucifer para evitar que vea su rostro enrojecido. Alastor, más te vale dejar de decir eso si no quieres que te golpee. Lucifer, será un precio justo, sonrió correspondiendo a aquel abrazo. Ambos se quedaron así por un rato, en una pose que, aunque algo lasciva, era tierna y llena de cariño. La cercanía física era reconfortante, y en ese momento, solo querían estar cerca el uno al otro. Lucifer, te amo, dijo Lucifer depositando un beso sobre la mejilla de su pareja. Alastor sonrió, sintiendo cómo el corazón le latía con más fuerza, no respondió de inmediato, pero sus manos se detuvieron en las mejillas de Lucifer depositando un beso en sus labios. Alastor, también te amo. Ambos se quedaron dormidos tras un rato, aquella experiencia agradable fue la detonante para que no quedara ninguna duda, ambos estarían juntos por toda la eternidad. Se necesitaban mutuamente, ninguno podía estar separado del otro. Estaban enlazados por un horrible suceso, obligados por una simbiosis del deseo, pero, a pesar de todo, habían logrado ser felices juntos. Ninguno de los dos entendía completamente esa dinámica, pero funcionaba para ellos. Aunque fuera una farsa, aunque los sentimientos fueran una simple ilusión, aunque estuvieran forzados por el placer a estar juntos, se tenían el uno al otro y eso era suficiente.